Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez, es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Luego de casi 7 meses de cierre, este sábado se reabrirá el ingreso a la ruta del hallazgo y la pileta en la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Los bloqueos persisten en 17 rutas del país durante este viernes. En 6 vías se logró acuerdos para deponer los movimientos. Un deslizamiento a la altura del kilómetro 105 mantiene el paso cerrado por la Costanera Sur. Terreno en la cima del Irazú sigue inestable, pero sin mayores consecuencias, dicen expertos. Información en vivo. El Nobel de la Paz galardona el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Iniciamos con información. 17 rutas presentaban bloqueos este viernes en 6 vías. Quienes se manifestaban y las autoridades lograron llegar a acuerdos para levantar los movimientos que interrumpían el paso. De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública, este viernes 9 amanecieron bloqueadas 17 rutas nacionales, entre ellas en Paquera, Pérez Celedón, Aguasarcas, de San Carlos, en La Palmera, Pital de San Carlos, la ruta 702, Puente Peñas Blancas y Florencia. Además, en Zigzaola, Paso Canoas, Los Chiles, Boca Arenal de San Carlos, Ruta 32, también sobre el Río Sucio y Chilamate. En este momento solo tenemos 14 puntos que no están habilitados, una reducción significativa en puntos y en cantidad de personas como lo hemos experimentado los anteriores días. Hemos notado ya un debilitamiento de las manifestaciones, una noche sin ningún tipo de incidente, totalmente tranquila. La fuerza pública garantizó el control de los puntos que se habían habilitado días atrás y hoy tenemos las rutas del país, las rutas principales totalmente habilitadas y libres de cualquier bloqueo o obstáculo al libre tránsito de las personas. Por otra parte, el ministro de Agricultura y Ganadería informó que se ha dado un proceso de diálogo y negociaciones que se desarrollan en varios puntos del territorio nacional buscando una salida pacífica a la situación. Creamos la oportunidad del diálogo, la disposición del gobierno de conversar con los diferentes sectores para poder avanzar. A su vez, también el movimiento ha entregado un documento con una serie de peticiones que le están siendo trasladadas al presidente de la República y al equipo de gobierno para su atención. Asimismo, hubo una reunión con la Cámara de Pescadores de Guanacaste, cuyo fin fue avanzar con los proyectos de ley sobre las licencias de pesca artesanal. Este viernes continuarán las reuniones para habilitar las vías y tratar de abastecer de alimentos a todo el país. Sin embargo, conforme avanzó la mañana, los manifestantes bloquearon algunas calles como en Paraíso de Zigzaola y en Ubita de Osa. Luego de 7 meses de cierre, este sábado 10 de octubre se reabrirá el ingreso para la Gruta del Hallazgo y la pileta de la Basílica de Los Ángeles. El permiso será para los fines de semana y feriados de ley en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La periodista Isel Chacón está en vivo con nosotros y nos informa desde Cartago. Isel, buenas tardes. Gracias, José David. Muy buenas tardes. Y en medio de tantas noticias negativas, como lo son las consecuencias del COVID-19, las protestas de los últimos días y también la crisis económica que ha enfrentado nuestro país en los últimos meses, hoy les tengo una excelente noticia a todas las personas que son creyentes y fieles a la Virgen de los Ángeles. Precisamente me encuentro en un lugar privilegiado. Estamos frente a la Piedra del Hallazgo. Ustedes la pueden ver acá a mi espalda. Este sitio ha estado completamente cerrado al público durante los últimos
últimos 7 meses desde que se empezaron a registrar los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Pero la buena noticia es que a partir de mañana y durante los próximos fines de semana y también feriados de ley, el acceso a esta zona, que es donde está la piedra del hallazgo, y también contigua acá, que es donde está la pila del agua bendita, estará abierta para todos los fieles que quieran visitar a la Negrita. Quiero decirles que hoy me encuentro sin la mascarilla precisamente porque en este momento solamente nosotros estamos en este lugar. En este momento todos los encargados del Santuario Nacional están preparando todos los detalles porque deben aplicar una serie de protocolos muy estrictos establecidos por el Ministerio de Salud para que sea posible la reapertura de estas dos importantes zonas de la Basílica de Los Ángeles. Hoy hemos preparado una nota en la que explicamos todos los detalles. Veamos. Desde este sábado 10 de octubre y a lo largo de los próximos fines de semana y feriados de ley, los fieles a la Virgen de los Ángeles podrán visitar la Gruta del Hallazgo y la pileta de agua bendita. Las autoridades del Santuario Nacional anunciaron esta reapertura tras casi 7 meses de cierre, producto de la pandemia. Para visitar estas dos áreas se debe hacer entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde y se debe ingresar por el portón ubicado en la parte trasera de la basílica. Hay una serie de orientaciones que se nos dan y que las vamos a poner en práctica precisamente para que nuestros hermanos puedan llegar a esa área tanto de la piedra del hallazgo y también ir a la pilita del agua de la naciente, que desde junto a la piedra nace, brota toda esa agua y es conducida hasta el área que le llamamos la pilita. Va a haber una serie de orientaciones, pequeños grupos de ingreso, como ya hemos manifestado, y que se hace todo el recorrido. Van a haber personas que van a orientar en eso, y luego al llegar a la pilita, pues se les pide que ya con el recipiente, ojalá que máximo sea de 2 litros, para dar cabida a otros hermanos, y van a haber solamente 4 tubos dispuestos para que haya también la distancia entre una y otra persona siguiendo las orientaciones del ministerio. Los cartagineses y fieles a la Virgen de los Ángeles celebraron la noticia y lo calificaron como un alivio espiritual, principalmente en un año difícil debido a la COVID-19, a la crisis económica e incluso a las protestas de los últimos días. Muy bueno, porque Costa Rica es muy dado a venir a la basílica, pero sí con mucho cuidado porque van a entrar muy pocas personas con cita, porque siempre tenemos que tener el debido cuidado. Muy contenta, sí, porque hay mucha gente, bueno, yo vivo cerquita, pero mucha gente que viene de lejos, ¿verdad? Está deseando porque ahí es la fe que le tienen a la agüita, sí, y entonces me parece muy bien, ¿verdad? Con sus medidas cautelares, ¿verdad? Sus medidas, digo, gracias a Dios que se va a poder abrir, ¿verdad? Y poquito a poco se va normalizando un poquito la cosa. Se va a volver a abrir la gruta, porque la gente que viene de otros lados, yo vivo también cerquita, no tengo ningún problema, puedo venir en cualquier momento, pero sí mucha gente, y ahora que están entrando los extranjeros y todo, entonces me parece muy bien para ir reactivando todo esto y también por la fe en la Negrita, ¿verdad? Los encargados del Santuario Nacional de la Virgen de los Ángeles aseguraron que esta fase de reapertura será bajo estrictos protocolos sanitarios y bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. José David y amigos televidentes, bueno, contarles que el acceso para estas dos zonas del Santuario Nacional de la Virgen de los Ángeles estará abierto a todo el público, como lo decíamos en la nota, desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, sábados y domingos y feriados. La única condición es que las personas al hacer su ingreso deben registrarse en una base de datos que la Basílica va a tener. ¿Esto por qué? En caso de que alguna persona que haya venido a visitar a la Virgen de los Ángeles tenga síntomas de COVID-19 o sea diagnosticada,
tenga el deber de avisarle a las autoridades de esta Basílica de los Ángeles de que tiene síntomas, y así ellos van a tener un listado. En esta base de datos estará el nombre de la persona, el número de cédula y también el número telefónico en caso de que las autoridades tengan que localizarlo, y también a sus contactos más inmediatos. Voy a pedirle a mi compañero camarógrafo Gerardo Lizano que nos muestre entonces cuál va a ser la barrera que va a estar acá en la piedra del hallazgo. Yo me voy a correr para que él les muestre exactamente. Inicialmente, voy a caminar un poquito acá para que ustedes puedan observar. Inicialmente, las personas podrían llegar hasta este punto, que es este portón negro que vemos. Ahora, para no tener contacto directo con la piedra, que es normalmente lo que la gente hacía, tocaba la piedra, se persinaba, entonces ahora colocaron esta barrera para que las personas puedan visitar a la negrita, pero sin necesidad de tocar la piedra. Entonces, esto es parte de todos los cuidados y todas las medidas que las autoridades del Santuario Nacional de la Virgen de los Ángeles estarán teniendo a partir de mañana, para que todas las personas tengan toda la seguridad sanitaria y, por supuesto, puedan disfrutar también de su visita a estos dos lugares sagrados acá en la Basílica de los Ángeles. De momento, esa es toda la información que tengo desde este sector, pero en un pase más adelante también vamos a estarle informando de dos temas relacionados a la provincia de Cartago. Uno de ellos es el seguimiento al deslizamiento en la ladera oeste del volcán Irazú, y también queremos contarle cómo avanza el desarmado de la torre de transmisión de 13 Costa Rica Televisión, que ya casi está por concluir, pero eso se lo contamos más adelante en la siguiente información. Con el trabajo en cámaras de Gerardo Lizano, se despide Eisel Chacón Cordero desde la Basílica de los Ángeles. Buenas tardes. Buenas tardes, Eisel, gracias por la información. Más adelante volveremos, por supuesto, para ampliar otros detalles. Vamos con la información del tránsito, gracias a cámarasvialescr.com y cómo se encuentran algunas de las principales vías de nuestro país. 12:12 minutos, el sector del Castella, en la autopista General Cañas, presenta condiciones muy favorables, clima completamente soleado. En este sector no hay complicación en ninguno de los dos sentidos para los conductores. Ruta 27, dirección hacia Escazú y alrededores, prácticamente en solitaria la carretera, no hay ningún problema con congestionamiento vial ni tránsito lento, totalmente fluido el sector de Escazú. San Francisco de Dos Ríos, aquí las condiciones son muy favorables en las cercanías del cruce, eso sí, ya tendrá un poco más de tránsito lento, principalmente en el desvío hacia Zapote. Ahí tendrán que hacer el semáforo, la pausa, un poco más de paciencia conductores, pero sin mayor complicación en este sector. Nos trasladamos también ahora en nuestro siguiente repaso en el cruce de Limonal en Guanacaste. Recordarles que sobre esta zona se siguen haciendo trabajos en carretera por el tema de la ampliación de la carretera, así que habrá en algunos sectores el paso estará un poco más complicado por la dinámica de los trabajos en carretera, pero no hay mayor problema en este sector. 12:13 minutos. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, ya regresamos con más información. Un deslizamiento a la altura del kilómetro 105 mantiene el paso cerrado por la Costanera Sur. Trabajo en el área de lavado y desinfección de hospitales con pacientes COVID. El despedir una paciente al lado de una enfermera, contemplábamos sus últimos minutos. Fue muy impactante. Lloramos ese día, nos sentimos muy mal porque no había nadie al lado de ella. Esto me ha marcado. No quisiera ver a nadie más llegar en las condiciones tan delicadas que llegan a estos centros, a depender de una máquina para poder seguir respirando. Esto es en serio. Cuídese. Es tiempo de pensar en tu tierra, es hora de ayudar al hermano, apoyando a quien de nuevo se levanta, harando su sueño en tus manos. Es mi gente Escazú, solidaria se levanta, mi cantón lo tiene todo, yo compro en Escazú. Entre todos vamos a estar mejor.
Apoyemos al comercio local. Yo compro en escazú.com. Municipalidad de Escazú. Yo compro en Escazú. Una iniciativa de Coco Studio. Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INA, sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:16 minutos. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar para este viernes 9 de octubre? La compra en 599 colones con 55 céntimos y la venta en 605 colones con 34 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Un derrumbe que cayó esta mañana a la altura del kilómetro 105 de la Interamericana Sur mantiene bloqueado el paso hacia Pérez Celedón, específicamente en la zona conocida como División. A quienes transitan por esta zona se les recomienda utilizar como vías alternas la Costanera Sur y la vía entre Dominical y San Isidro del General. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes evaluó los daños y trabajan en la remoción del material. Aún no se tiene prevista una fecha y hora para la reapertura de la vía. Un video facilitado por el alcalde de Cartago, Mario Redondo, y que según dijo, fue captado por un vecino del lugar, muestra el momento en el que se desprende el bloque de tierra y árboles y cae sobre la vía. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tití emperador. Este primate habita la Amazonía en Bolivia, Brasil y Perú. Su nombre se debe a su parecido con un antiguo emperador. El tití emperador o tamarindo bigotudo es una especie de primate que vive en la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Tiene largos bigotes blancos y su nombre es por su parecido con el emperador alemán Guillermo II. Su cuerpo puede medir entre 25 y 30 centímetros de longitud y su cola no prensil mide de 35 a 41 centímetros. Pesa entre 300 y 500 gramos. Y en cada grupo hay por lo menos 2 machos y una hembra que se aparea con todos los machos del grupo. Los machos ayudan en la crianza cargando las crías, que entregan a la madre media hora cada 3 horas para la lactancia. Este primate tiene una esperanza de vida de 17 años. Las manifestaciones y los bloqueos generaron 104 comentarios por hora en las redes sociales durante un periodo de 6 días. El mayor sentimiento expresado en dichas plataformas fue negativo, seguido de comentarios neutrales. Un análisis realizado por el área digital de Portal Novelli reveló que las manifestaciones y los bloqueos registraron 20.000 menciones en las redes sociales del 29 de septiembre al 5 de octubre, es decir, se dieron al menos 104 comentarios por hora durante los 6 días. El informe demuestra que el día de mayor actividad digital fue el domingo 4 de octubre, con mayor cantidad de menciones entre las 7 y 8 de la noche, es decir, después del mensaje emitido por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en el que anunciaba el retiro de la propuesta de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Los comentarios generados en torno
a este estudio estaban enfocados muy alrededor de protestas, gobierno, manifestantes y bloqueos, sobre todo siendo impuestos la quinta palabra más mencionada en los comentarios de la gente, tanto en Twitter como en Facebook, incluso post el lanzamiento del anuncio del presidente de Costa Rica, que de hecho esto detona un pico bastante alto de conversación entre las 7 y las 8 de la noche, sobre todo porque ya venía la curva ascendente de conversaciones, específicamente en Twitter, debido a que algunos de los comentarios, incluso antes del lanzamiento de la cadena nacional, ya contaban con el video del presidente de Costa Rica, aspectos que salieron de hecho en esta escucha digital sobre Costa Rica. Twitter fue la red social que acaparó la mayor parte de la conversación, con casi un 66,6% de las menciones, mientras que Facebook aportó aproximadamente el 29,7%, mientras que la televisión y radio se ubicaron en el último lugar con un 0,5%. El 54,8% de los comentarios fueron negativos contra las manifestaciones y los bloqueos, el 39,7% fue neutral y el 5,4% fue positivo. Específicamente hablando de bloqueos, en primer lugar, manifestantes es el segundo lugar y el tercero, y no menos importante en cantidad y volumen, alrededor del presidente Carlos Alvarado, específicamente generando un pico luego del lanzamiento de su cadena nacional este domingo en la noche. Todas estas palabras están asociadas también a emoticones utilizados por los costarricenses, entre los que figuran la bandera de Costa Rica, la carita del pensativo, el emoji de llama específicamente, o de fuego, y la cara de enojo. Son el top 4 específicamente de emojis más utilizados este fin de semana por los costarricenses, que también reflejan sus emociones alrededor de las temáticas que nos ha afectado desde la semana anterior. En Twitter las palabras más utilizadas fueron bloqueos, manifestantes, gobierno, protestas e impuestos. Las figuras políticas más mencionadas fueron el presidente Alvarado, José Miguel Corrales y Albino Vargas. Y la conversación tuvo mayor participación de hombres entre los 25 y 34 años. En Facebook, los medios de comunicación generaron la mayoría de contenido asociado al tema. Las palabras más repetidas en Facebook tuvieron que ver con bloqueos, gobierno, pueblo, manifestantes e impuestos. En este espacio, el presidente Alvarado también fue la figura política más mencionada. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, ya regresamos con más información. Recuerde que puede seguirnos también en Facebook, en Costa Rica Noticias, y en Twitter como @SinarNoticias. Ya volvemos. Terreno en la cima del Irazú sigue inestable, pero sin mayores consecuencias, dicen expertos. Información en vivo. En Costa Rica hay miles de pequeñas y medianas empresas, pero son grandes en perseverancia, grandes en vencer obstáculos, en sueños y esmero. Son grandes porque ponen su corazón en cada producto y servicio que ofrecen. El INA desarrolló una ventana llamada Mercadito Virtual, donde las pymes nos enviaron sus videos dándose a conocer. Ahora queremos invitarle para que las conozca y comparta, ingresando al canal de YouTube INA Virtual Mercadito Virtual. Apoyémonos. Entre todos, salimos adelante. Somos los que vamos evolucionando con usted. Somos compromiso con el cambio. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos el Banco de Costa Rica. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda.
Somos el Banco de Costa Rica. (12:24). El gobierno mantuvo una serie de conversaciones con los distintos sectores para la búsqueda de una salida a la crisis económica esta semana. Presidencia informó que recibió más de 20 propuestas económicas en los últimos días. Nuestra compañera Rita Valverde se encuentra en Casa Presidencial y nos amplía. Rita, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en Casa Presidencial porque esta semana ha sido de encuentros con distintos sectores para escuchar propuestas y buscar una salida a la crisis que atraviesa el país. Nos vamos a conversar con el ministro de Comunicación, Agustín Castro. Muchas gracias por estar con nosotros, don Agustín. Queríamos pedirle un balance de estas reuniones que se han tenido durante esta semana acá en Casa Presidencial. Muy buenas tardes, Rita, a usted y a los televidentes de Canal 13. Bueno, como es conocido, y empiezo por hoy, pues voy a empezar un poco al revés cronológicamente. En este momento que estamos hablando, está en una reunión con la Fede Cámaras, con representantes que agrupa a cámaras de comercio de diferentes provincias del país. Porque una característica de este diálogo es que tiene que tener dos dimensiones. Es claro que hay intereses sectoriales e intereses de carácter regional, así como también hay visiones nacionales y hay que encontrar la forma de integrarlos, porque parte de los movimientos que hemos visto también tienen que ver con insatisfacciones que se generan en las regiones o en los sectores por preocupaciones muy puntuales, así como también es claramente a nivel nacional hay una necesidad de encontrar una solución balanceada para enfrentar el déficit fiscal y evitar que no atenderlo nos lleve a una crisis económica que sería muy grave para todas las personas. Don Agustín, el presidente anunció que retiraba la propuesta inicial de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Estas conversaciones que se han tenido con los sectores, ¿es para escuchar una nueva propuesta o es el objetivo de buscar una salida que no sea el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? Bueno, el presidente dijo el domingo claramente que no continuaría, que no avanzaría con la propuesta inicial, y eso está totalmente claro. Ahora bien, el problema de fondo persiste. La propuesta inicial tiene que ver con enfrentar el problema fiscal causado por el impacto económico de la pandemia. Tenemos que recordar que la economía del país, el Banco Central proyecta que disminuya 5% en este año. Eso es mucho. Y eso ha tenido un impacto muy importante sobre los ingresos fiscales, del orden de 1.200.000 millones. Es una cifra gigantesca. Para ponerlo en perspectiva, es 4 veces el presupuesto del MOP, de todo lo que se gasta en carreteras y demás. Entonces, hay que encontrar esa salida. Los sectores, la propuesta del gobierno tenía ese propósito, es una respuesta a ese problema. Ahora bien, los sectores, muchos, dicen: mire, yo tengo un problema con esa propuesta y es que yo no la siento balanceada, yo creo que debería ajustarse por aquí o por allá. Bueno, el diálogo es para eso. Al final es decirle a los sectores, bueno, si usted tiene esa preocupación, dígame cuál es su planteamiento, porque tenemos un problema real que tenemos que resolver, que urge resolver, porque si no tenemos una crisis. El diálogo aspira a encontrar ese balance que los sectores dicen querer en la propuesta. Claramente, cada sector tiene su visión. Y bueno, alguien puede proponer una cosa y otro sector puede proponer otra. Habrá que encontrar dentro de esa diversidad los puntos de coincidencia que se puedan generar para solucionar el problema. Para dejar claro, entonces, digamos, por el momento no se descarta una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Mire, yo he planteado con toda claridad que si usted abre un proceso de diálogo, usted tiene que darle el espacio a los sectores para que ellos planteen las propuestas. Nosotros no podemos adelantar absolutamente nada del resultado del diálogo, porque yo no puedo invitar a alguien a dialogar y decirle, mire, usted tiene que llegar a esta conclusión. Nadie participaría en un diálogo así. La idea es que el diálogo, que tiene que tener una vida propia, lleve a encontrar las soluciones.
Ayer uno de los dirigentes o exdirigentes de este movimiento Rescate Nacional se desenmarca de estas manifestaciones, dice que no creyó que llegara a este nivel, que se infiltrara gente del narcotráfico o del crimen incluso. ¿Esto cambia en algo para Casa Presidencial? Que ellos digan o que él haga el llamado para deponer las manifestaciones, a la estrategia que están manejando ustedes ahorita para atender los bloqueos. Hemos señalado que los bloqueos le quitan el libre tránsito a las personas. Todos tenemos derecho a ir donde queramos y nadie tiene derecho a decir no, usted no va. Han afectado el turismo. Las cancelaciones en las regiones turísticas son del orden del 80%. Nosotros hemos estado procurando estimular turismo nacional e internacional y bueno, y pasa esto, entonces los hoteleros pierden las reservaciones y eso impacta a todas las economías locales de las mismas zonas donde están los bloqueos y que están afectadas. Afectan las exportaciones, afectan las importaciones, por no decir la gente que no puede ir a la cita y todas esas cosas. Los bloqueos nunca fueron necesarios. El desacuerdo con la propuesta es válido. El mecanismo de bloquear y paralizar y tratar de impedir que la producción fluya no era necesario. Menos aún después de abierto de un llamado del presidente en cadena nacional al diálogo a todos los sectores, a un diálogo amplio, abierto, que no estaba excluyendo a nadie porque solo planteaba un requisito, que sea, como todo diálogo debe ser, dentro de una vía institucional. Entonces, en ese sentido, cuando el señor Corrales dice, mire, yo veo que esto está tomando un rumbo que no me gusta y por tanto yo pido que levanten los bloqueos, creo que él hace lo correcto. No debieron haber empezado los bloqueos en primer término, pero si además ve que llevan un rumbo equivocado, él hace lo correcto. El problema es que después salen personas de ese movimiento y dicen, el que hasta ese momento era el líder, parece que ellos deciden no seguirlo y que entonces quieren continuar con los bloqueos y demás. No podemos entender eso existiendo un mecanismo de diálogo abierto y solo parece que el propósito es simplemente causar el perjuicio que los bloqueos generan a las personas. Finalmente, en esta lista de peticiones que entregó el movimiento al gobierno, para sentarse a dialogar, valoraban condiciones como descartar del todo una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional o incluso que no se pusieran sanciones judiciales o penales contra los manifestantes. ¿Cuál es la respuesta que da Casa Presidencial? ¿Está anuente a negociar estos puntos o no para iniciar una conversación con este movimiento? Bueno, como es conocido, nosotros dimos una respuesta formal a la carta que los señores enviaron. Y la dimos a los medios y demás. Ahora bien, usted no puede ofrecer como Poder Ejecutivo, por ejemplo, que a una persona que tiene una denuncia penal por un delito específico, el Poder Judicial no lo va a procesar. Existe la independencia de poderes, el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos, tiene su misión asignada en la Constitución y el Poder Ejecutivo no puede interferir en eso. Ese tipo de condiciones son simplemente imposibles. Pero además, como le señalaba antes, yo dije, no podemos invitar un diálogo y decirle a los sectores cuál es el resultado del diálogo de antemano, porque entonces es como, venga y fírmeme aquí. Eso no es eso. Bueno, ellos no podían pretender que mandan una carta que dicen usted tiene que hacer X, como yo digo, para sentarme a dialogar. Otra cosa es que usted intente que el resultado del diálogo sea eso, pero usted no puede decir de antemano tiene que aceptar lo que yo digo porque si no, no dialogo. Entonces, en realidad usted no quiere dialogar, que me parece lo que ha quedado claro. ¿Por qué continúan los bloqueos 5 días después de ese movimiento si hay un proceso de diálogo en curso desde hace 5 días? Compañeros y amigos televidentes, estas eran las palabras del ministro de Comunicación, Agustín Castro, y regresamos con ustedes al estudio donde continúan con más información. Gracias, Rita, por el detalle. El proyecto de ley de transformación y titulación de asentamientos humanos informales e irregulares pretende formalizar y mejorar las condiciones de más de 296,000 personas que viven en estos sitios.
Este viernes 9 de octubre fue publicado en el diario oficial La Gaceta el expediente 22.222, Ley de Transformación y Titulación de Asentamientos Informales e Irregulares. El diputado del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, dijo que con esta iniciativa mejorarán la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad económica, social y humana. Esto ha venido creciendo exponencialmente en las últimas décadas. Los expertos dicen que la población del mundo va a vivir en ciudades en los próximos 25 o 30 años. Vamos a tener prácticamente el 100% de la población del mundo viviendo en ciudades. Y esto hace que el Estado costarricense, articulando todo su esfuerzo a través de las instituciones en donde hemos puesto la esperanza y el objetivo de solucionar un techo digno para todos, puedan articular también con los gobiernos locales y por supuesto con los interlocutores sociales, la misma participación ciudadana, para lograr soluciones en todos aquellos asentamientos irregulares e informales que conocemos de alguna manera como tugurios o precarios. Entre tanto, el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos aseguró que el país está urgido de mejorar las condiciones de vivienda, salvaguardando la seguridad de la vida y cumpliendo con la normativa técnica, ambiental y jurídica. Básicamente se establece en la ley un programa que trabaja con lo que se llaman las zonas de renovación urbana, donde hay una coordinación interinstitucional y genera la necesidad de una serie de pasos donde hay un estudio preliminar, se genera un plan maestro, ese plan maestro debe ser aprobado, se genera un registro de las personas que están involucradas en el proceso y finalmente hay un plazo de ejecución de los proyectos que pasan por todo el proceso y finalmente son aprobados, que es un plazo de ejecución de hasta 5 años. Más allá de que se piden los 5 años de los que ya habló el diputado Chacón, para poder siquiera iniciar con este proceso. O sea, aquí estamos hablando de asentamientos necesariamente consolidados. Por su parte, la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos recordó que Costa Rica aún tiene muchos desafíos, como la atención de los asentamientos informales. Agregó que con esta ley iniciarán con 5 o 6 precarios que están ubicados en terrenos estables y que brindan las condiciones necesarias. La ley de transformación y titulación de asentamientos humanos refleja una realidad, un desafío que tenemos los costarricenses, cuál es las poblaciones que viven en asentamientos informales. Cerca de 300.000, 296.000 habitantes en estas zonas. Hogares en pobreza tenemos un 21%, hogares en extrema pobreza un 5.8% y la desigualdad medida como el índice de Gini está en 0.508. Esto sin duda representa un desafío importante, un reto para el Gobierno de la República, para la sociedad costarricense, la cual no podemos ocultar. Existe, está ahí y debemos darle solución. Los jerarcas aseguraron que los nuevos asentamientos no son contemplados en esta ley. El proyecto pretende regularizar la situación de los asentamientos informales mediante la creación de zonas de intervención, crear programas de renovación urbana que permitan la flexibilización de las normas urbanísticas y dotar de servicios públicos e infraestructura, así como otorgar títulos de propiedad. Costa Rica sobresale por democratizar el uso de las tecnologías digitales y tener cifras de acceso a Internet de más del 74% de la población, un porcentaje muy superior al promedio regional. Así lo destaca el más reciente informe de la OCDE sobre perspectivas económicas de América Latina 2020, al indicar que en la última década Costa Rica ha realizado importantes avances en inclusión digital. La organización también reconoció los esfuerzos de transformación digital, indicadores que favorecen las acciones de recuperación post-COVID-19. El informe destacó además los avances en el país en materia de gobierno electrónico, así como la adopción de estrategias nacionales y acuerdos de cooperación internacional para impulsar la transformación digital. Esto mediante el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021.
y la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario, cuya implementación, coordinación y seguimiento están a cargo del MISID. En solo 13 años, el ser humano destruyó un ecosistema del tamaño de México. Un ecosistema es donde convergen seres vivos en un hábitat natural. Esto y más en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, Célimo Guido y José Miguel Corrales de Rescate Nacional eran tema con más comentarios. Esto luego de que Corrales pidiera deponer los bloqueos y que Guido anunciara poco después que continuarían. El movimiento convocó hace más de una semana las protestas que se tornaron violentas, en parte por personas ligadas al crimen organizado que se infiltraron en las manifestaciones. Facebook. El humano destruyó un ecosistema del tamaño de México en solo 13 años. Así lo publica el Foro Económico Mundial. Un ecosistema es una comunidad donde convergen seres vivos en un hábitat o en un lugar natural. La destrucción se da por el desarrollo humano en esos espacios. La conservación de los ecosistemas es necesaria para combatir el cambio climático y la extinción, pero según el Foro Económico Mundial, hay esperanza con acciones como la de Costa Rica, que utiliza parte del impuesto al combustible para preservar los bosques. Finalmente, en Instagram. Cientos de residentes en Luisiana abandonaron sus hogares la tarde de este jueves ante la amenaza del huracán Delta, que tomó fuerza en el Golfo de México. Así lo muestran las imágenes publicadas por medios internacionales. Se esperaba que Delta tocara tierra este viernes, específicamente en el suroeste de Luisiana. En Yucatán, México, el huracán se degradó a grado 2 con vientos de 110 kilómetros por hora, dejando importante destrucción a su paso. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @sinarnoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. 12:41 minutos, hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información. El Nobel de la Paz galardona el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. España. El país empieza a dejar atrás la crisis sanitaria, pero aún resulta difícil concebir el alcance de las secuelas sociales de la pandemia. ¿Cómo afrontan miles de familias la muerte de sus seres queridos, a menudo en la distancia impuesta por el confinamiento? ¿Qué nuevos temores e incertidumbres se han instalado en uno de los países más afectados por el coronavirus? RT reporta COVID-19, la España post-coronavirus. Este viernes 9 de octubre, 10:30 de la noche. Documentales profundos que nos llevarán a conocer a diferentes personas, sus sueños, pesares, fantasías, costumbres y alegrías en Cine Retrospectivo, los martes a las 9 de la noche, a partir de octubre, aquí en 13, Costa Rica Televisión. La tradición y lo contemporáneo del dúo Nelly por Arendt llega a los conciertos didácticos de Audiotopía. Este sábado 10 de octubre a las 8 de la noche, entrevista y concierto con Nelly Juárez y Arendt Vargas. Desde nuestros estudios y hasta su casa, a través de todas las plataformas de CINART, Costa Rica Medios. Gracias al apoyo de Universidad Nacional.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. 12:44 minutos. Tras casi mes y medio del colapso en la ladera oeste del volcán Irazú, los expertos del Opsicori aseguran que el terreno sigue moviéndose, pero sin mayor variación con respecto a las últimas semanas. Además, el desarme de la torre de transmisión de Canal 13 podría concluir a inicios de la próxima semana. Eisel Chacón nos informa nuevamente desde Cartago. Vuelvo con usted, Eisel. Gracias, José David. Buenas tardes nuevamente. Continuamos en vivo desde la provincia de Cartago, específicamente desde la Basílica de Los Ángeles. En un momento voy a ampliar sobre estas dos informaciones que usted detallaba y quiero retomar algo que habíamos indicado en el primer pase que hicimos desde acá, y es la apertura a partir de mañana de la ruta del hallazgo de la Virgen de Los Ángeles y también acá la pileta, que es donde nos encontramos en este momento. Para que usted tome en cuenta si piensa visitar mañana la Basílica de Los Ángeles y hacer este recorrido, que será por el portón de atrás de la Basílica de Los Ángeles, ingresando hasta la Piedra del Hallazgo y luego llegando acá a donde nos encontramos. Tome en cuenta que solamente se va a poder recoger agua en un recipiente no mayor a los 2 litros. Además, aquí adentro las personas no podrán quitarse su mascarilla y tampoco podrán tomar del agua bendita como tradicionalmente se hace. Ahora sí, ya vamos al detalle de estas dos informaciones que usted nos decía, José David, como lo es la situación y el seguimiento de los deslizamientos en el volcán Irazú, específicamente la ladera oeste. Recordemos que el pasado 26 de agosto se dio un importante desprendimiento de tierra en este sector, luego de que desde años anteriores la Comisión Nacional de Emergencias y el Opsicori estuvieran dándole seguimiento a una serie de grietas que se habían registrado en este sector. Para ese 26 de agosto se dio un importante deslizamiento y luego de esto también se empezaron a hacer nuevas grietas que también fueron cediendo con el paso de los días y las semanas. Para el 18 de septiembre es cuando se registra otro importante deslizamiento y que ya termina de colapsar una de las torres de comunicación que estaba inestable en este momento. Ayer el experto del Opsicori, Cyril Müller, nos explicó acerca de los últimos avances, los últimos monitoreos que han hecho en este sector del volcán Irazú, y esto fue lo que nos contó. Veamos la nota. Tras semanas de inestabilidad en la ladera oeste del volcán Irazú, los expertos del Opsicori aseguran que en este momento el terreno se sigue moviendo, pero sin mayores variaciones comparado con las semanas posteriores al deslizamiento principal del 26 de agosto, donde cayeron aproximadamente 40 millones de metros cúbicos de material. El Opsicori y la Comisión Nacional de Emergencias no han dejado de monitorear este sitio debido al acelerado crecimiento de las nuevas grietas que se registraron en el evento principal. El Opsicori está monitoreando constantemente con un equipo que está todo el tiempo allá, entonces tenemos datos cada horas sobre el desviamiento, y además hacemos una campaña de medición un poquito más amplia cada semana, 2 semanas, depende. Sí, la última es de la semana pasada. Cyril Müller, experto del Opsicori, señaló que entre sus registros, el último desprendimiento del material más importante después del 26 de agosto fue el pasado 18 de septiembre. Hace unos 3 semanas hubo un colapso un poquito más importante y que afectó una de las torres de Teleplus y uno de los anclajes de Teleplus, y ahí fue cuando se cayó a la mediodía, alrededor de la mediodía se cayó un bloque un poquito importante. Sin embargo, sigue cayendo poquitos volumen, un poquito por todo lado y casi constantemente, lo que significa que todavía el edificio, todo este macizo no está estable, y lo vemos con nuestras mediciones.
Con el colapso de esta ladera, varios medios de comunicación tuvieron pérdidas millonarias, pues sus equipos se dieron con el terreno. La Comisión Nacional de Emergencias advirtió sobre el riesgo e inestabilidad en el terreno, por lo cual los medios de comunicación aún presentes en esta parte del Parque Nacional Volcán Irazú están trabajando en el traslado de sus torres de comunicación. Ese es el caso de Canal 13. Y como lo dice la información que acabamos de ver, 13 Costa Rica Televisión, Canal 13 fue uno de los medios de comunicación que también tuvo que trasladar su antena de transmisión de este sector del volcán Irazú debido al riesgo y la inestabilidad en el terreno. Precisamente estos trabajos iniciaron el pasado 5 de septiembre y se espera que ya para mediados de la próxima semana pueda concluirse con este proceso. La torre de transmisión de Canal 13 tenía más de 43 años de estar instalada en este lugar del Parque Nacional Volcán Irazú y esperan que luego de desarmarla se pueda reubicar dentro del mismo parque, pero en una zona donde ya no haya riesgo. Vamos a ver en esta información cómo han sido los trabajos del desarme de esta torre, cuáles han sido las complicaciones que han tenido, porque precisamente el clima no ha sido el más favorable a lo largo de los últimos días para avanzar en estos trabajos. El desarme de la torre de transmisión de 13 Costa Rica Televisión, ubicada en la ladera oeste del Parque Nacional Volcán Irazú, tiene un 85% de avance. Pese a que estaba previsto finalizar con este proceso el fin de semana, las fuertes lluvias de los últimos días han impedido avanzar según lo previsto. Esta torre estaba fuera de funcionamiento debido a la advertencia de riesgo en este sector del Parque Nacional. Sin embargo, valoran reinstalarla en otra zona segura del mismo parque. Ya tenemos casi 4 semanas de estar en el proyecto. En este momento tenemos 2 días de estar con la grúa. La grúa nos ayuda a acelerar bastante el proceso. Ha sido bastante tedioso. La empresa Redetel ha estado, cada vez que baja una pieza, las montan en un camión y una vez que el camión esté lleno o esté a capacidad, lo bajan a sus bodegas y ahí es donde se está haciendo custodio en este momento de las piezas de la torre. La estructura original medía 85 metros de altura y para lograr su desarme inicialmente tuvo que hacerse pieza por pieza de forma manual hasta llegar a los 40 metros. Luego de esta etapa lograron utilizar una grúa que permite bajar las piezas grandes con mayor facilidad, pues entre más baja la estructura, más pesados y grandes sus componentes. Cada pieza removida se traslada a las bodegas de la empresa encargada de los trabajos ubicada en Pavas. La dificultad más grande ha sido el clima. Fríos extremos, lluvia, brisa, o sea, mucho viento. Ha sido muy variable, ¿no? Pero lo más que ha tardado, o sea, ha sido por eso. La lluvia, trabajar a temperatura de 3 grados, trabajar a temperaturas de no acostumbrados para uno, esa ha sido la mayor dificultad. La torre de transmisión de Canal 13 tenía 43 años de estar instalada en el sector oeste del Parque Nacional Volcán Irazú. Inició operaciones con 2 transmisores de 5 kilovatios cada uno y antes de dejar de operar funcionaba con equipos digitales. Los trabajos para desarmarla iniciaron el 5 de septiembre anterior. Y como lo consigna la información, entonces estos trabajos de desarme de la torre de transmisión de 13 Costa Rica Televisión estarían concluyendo a mediados de la próxima semana, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Como ustedes ya lo pudieron observar en las imágenes, es un trabajo pues bastante complicado debido a la magnitud de la torre y también al cuidado que se debe tener al manipular ese tipo de piezas. La zona del volcán Irazú, donde se encuentra ubicada esta torre, pues presenta condiciones climáticas complicadas, a veces mucho viento, a veces mucho sol también. Entonces eso depende mucho el desarrollo que se vaya a dar en los próximos días sobre estos trabajos. Con estas informaciones me despido desde la Basílica de Los Ángeles con el trabajo en cámaras de Gerardo Lizano para Costa Rica Noticias e Isel Chacón. Muy buenas tardes. Gracias, Eisel, por el detalle de la información. La Sala Constitucional avaló un tope a las pensiones de lujo del 50% por medio de un fallo dado a conocer este jueves. La Sala también resolvió la eliminación del aumento anual del 30% de las pensiones.
Mediante una resolución dada a conocer este jueves, la Sala Constitucional aprobó la eliminación de los aumentos anuales de 30% a las pensiones de lujo de los beneficiarios del régimen Hacienda Diputados. La Sala también rebajó al 50% el tope de los impuestos especiales sobre el monto de las pensiones brutas más altas. Inicialmente, este monto estaba planteado para un 55%, pero la Sala ordenó adaptarlo al 50% amparado en el convenio de la Organización Internacional de Trabajo y de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de los trabajadores. El ex superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, explicó la importancia de esta resolución. La resolución de la Sala Constitucional es importante porque establece un precedente ante el cual se protegen los derechos adquiridos de los pensionados, pero con la salvedad que si existe alguna fórmula de ajuste hacia el futuro o si se les ponen impuestos a la pensión bruta que el pensionado ya disfruta, eso sí se puede modificar. Y esto es importantísimo porque, por ejemplo, en el caso de las pensiones de los exdiputados, las cuales ya no existen hace 25 años, pero todavía hay muchos exdiputados vivos que las disfrutan, estaban recibiendo un aumento de 30% anual sin importar el nivel de inflación. Se está protegiendo, porque esa es la característica de Costa Rica, el acumulado que ya tienen estos diputados, pero hacia el futuro ya no podrán seguir recibiendo esos aumentos del 30% anual. Entonces, este es un precedente muy importante. La Sala también validó la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso, que imponen impuestos denominados contribuciones especiales solidarias a las pensiones más altas. Se pueden poner impuestos solidarios a las pensiones, por un lado para rebalancear algunos regímenes que todavía están funcionando, como es el caso del Poder Judicial, por otro lado para rebalancear el presupuesto nacional, que es de donde salen muchas de estas pensiones. Sí existe un cambio, pero habrá que ver el voto completo para poderlo estudiar a fondo, que consiste en que se redujo la deducción máxima de 55% a 50%. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que si una persona, por ejemplo, un ex magistrado, tiene una pensión bruta de 10 millones de colones, antes la jurisprudencia de la Sala Constitucional permitía que se redujese a 4.5 millones netos. Ahora solo se podría reducir hasta 5 millones netos. De acuerdo con esta resolución, una pensión bruta de 10 millones de colones podrá ser recortada hasta los 5 millones. Tras la resolución de la Sala, el presidente de la República, Carlos Alvarado, celebró esta acción e indicó que es un mensaje de equilibrio y de solidaridad que se envía al pueblo costarricense. Iniciamos con información en el plano internacional. El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz para la batalla contra un enemigo común, el hambre. El Comité Nobel noruego concedió el viernes el galardón al Programa Mundial de Alimentos de la ONU por su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra. El Programa Mundial de Alimentos habría sido un digno merecedor del Premio de la Paz sin la pandemia. Pero la pandemia y los desafíos planteados por la pandemia definitivamente fortalecen las razones del premio. El director ejecutivo del programa afirmó que se siente profundamente honrado por el Nobel de la Paz, el 12º concedido a una institución o a una personalidad vinculada con la ONU. Quiero decir que esta es la primera vez en mi vida que me quedo sin palabras. Es increíble. Hablar sobre lo más emocionante que puede suceder en tu vida, que es el Premio Nobel de la Paz, es gracias a la familia del PMA. Están ahí afuera en los lugares más difíciles y complejos del mundo, no importa que haya conflictos bélicos o climas extremos, y merecen este premio. Fundado en 1961 y con sede en Roma, el Programa Mundial de Alimentos se financia únicamente por donaciones.
En helicóptero o a lomos de un camello o un elefante, la autodefinida como mayor organización humanitaria del planeta distribuyó el año pasado 15.000 millones de raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países. Las cifras pueden parecer enormes, pero solo representan una parte muy pequeña de las necesidades de un mundo donde 690 millones de personas, es decir, una de cada 11, sufrían en 2019 de manera crónica la falta de alimentos. La ONU informó en julio que la recesión mundial provocada por la pandemia de coronavirus puede hacer que hasta 132 millones de personas adicionales sufran el hambre en primera persona. El huracán Delta aumenta a categoría 3 mientras se acerca a Estados Unidos. Tras su paso por México, el huracán Delta sigue su curso hacia Estados Unidos, ya fortalecido a categoría 3 la tarde del jueves. El Centro Nacional de Huracanes estadounidense alertó que el viernes se esperan fuertes tormentas que pueden representar peligro de muerte en partes de la costa sur de Estados Unidos, donde se espera que el huracán toque tierra por la tarde o noche. En el estado de Luisiana, que aún resiente los destrozos dejados por el huracán Laura, el gobierno pidió prudencia a los habitantes que ya se movilizaban hacia centros de evacuación y anunció el despliegue de 2.400 miembros de la Guardia Nacional. Delta golpeó el miércoles en la madrugada la península de Yucatán en el sureste de México como un meteoro categoría 2, dejando destrozos a su paso, aunque sin cobrar víctimas. Se debilitó al cruzar tierra, pero volvió a ganar fuerza en las aguas abiertas del Golfo. En el estado de Quintana Roo, unos 41,000 turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Y pues obviamente el plan inicial no era venir a Cancún a encerrarnos una vez más después de la pandemia, pero pues así fue. Se sintió realmente bastante fuerte. La verdad es que sí dijimos, no puede ser. Venimos huyendo de la pandemia y nos topamos con un huracán. Estuvo difícil eso. Entonces, encerrarnos allá para venir a encerrarnos acá, sí fue algo inesperado. Delta dio un nuevo golpe a la economía del importante centro turístico de Cancún, que ya había reducido de manera drástica su actividad a raíz de la pandemia de COVID-19. Hasta aquí la información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Lo esperamos a las 7 de la noche con más en nuestra edición estelar. Manténgase informado en nuestro perfil de Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter como @sinanoticias y nuestra página web, costarricamedios.cr. Feliz tarde, feliz viernes, que la pasen bien. Los dejamos con la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este viernes.